Buenas tardes, mi nombre es Juan Fernando Pérez, yo soy profesor del departamento Mac. Mi nombre es muy largo, entonces me pueden decir Juan o Juan F, como se ha vuelto muy común entre estudiantes y profesores en el departamento. Yo soy parte del Departamento de Matemáticas Aplicadas y Ciencias de la Computación, MAC, MACC, le decimos de cariño y también porque el nombre es muy largo. Y soy el director del Hub de Innovación y Transferencia HINT, que es el brazo de extensión de MAC. En MAC hacemos muchas de las cosas que hemos estado hablando hoy, ¿cierto?, relacionadas con la cuarta revolución industrial. Nuestras líneas de profundización son justamente en Big Data, inteligencia artificial, ciberseguridad. Y este es un pregrado que va en su segundo año. Los chicos que van más adelante, y algunos nuevos también ustedes los han conocido tal vez en el stand que tenemos afuera. Y pues para nosotros es muy especial poder ser parte de este cambio, traer un programa que es novedoso en el país y que empieza desde ya a contribuir a la discusión, pero también al desarrollo, a la apropiación y a la generación de conocimiento en estas áreas. Entonces yo les voy a contar hoy un poquito acerca de inteligencia artificial. Y cuando uno habla de inteligencia artificial, muchas veces piensa en algo como esto, ¿cierto? Este es Pepper the Robot. Es un robot desarrollado por SoftBank Robotics, que es una empresa japonesa. Y es un robot que es un humanoide, ¿cierto? Entonces es justamente eso que uno se imagina, el robot que interactúa, que habla, que responde, que sugiere, que saluda. Y el desarrollo de este robot lo han venido como presentando poco a poco, y entonces él aprendió a jugar dardos, aprendió después a jugar coca, y más recientemente aprendió a hablar y a interactuar, ¿cierto? Y son ese tipo de tecnologías que cuando uno las ve le parecen como increíbles, ¿cierto? Son esas cosas que son difíciles de imaginar y hace unos años parecían imposibles. Y eso me recuerda a mí, ¿cierto?, mucho a Arthur C. Clarke, este gigante de la ciencia ficción. Y esto que nos decía, pues hay muchas cosas que nos decía él en sus libros, pero una de ellas es esta de que si una tecnología es suficientemente avanzada, es indistinguible de magia, ¿cierto? Y entonces en esa primera aproximación, cuando uno ve algo de ese estilo, la magia genera miedo y genera preocupación y genera un poco aunque uno pueda ilusionarse con esos posibles resultados, pues no sabe muy bien hasta dónde lo pueda llevar y en dónde va a terminar ese camino, ¿cierto? Yo voy a empezar a adoptar esta tecnología, pero no sé dónde voy a terminar. Entonces, yo no sé muy bien qué pensaría en este momento mi abuelo, por ejemplo, ¿cierto? Mi abuelo murió hace unos 30 años y él, como parte de su trabajo, viajaba mucho a Boyacá. Y para comunicarse con su familia en Bogotá, él tenía que buscar un teléfono, ¿cierto? Y esto implicaba ir a una cabina de telecom, hacer fila, esperar a que lo atendiera una operadora, que le marcara a él y eventualmente él podía hablar con su esposa y con sus hijos, y la comunicación era malísima. Eso se escuchaba lejísimo, se caía, no servía. Y pues él, como estaba en diferentes sitios, pues no tenía acceso a tener como una línea fija o algo por el estilo. Yo incluso no sé si este teléfono le tocó a él. Este yo creo que ya era un poco más moderno de lo que él tenía. Pero pues a mí si yo pudiera contarle a mi abuelo, ¿cierto?, acerca de estos aparatos que tenemos hoy día, en los que podemos comunicarnos con prácticamente cualquier lugar del mundo instantáneamente, podemos enviarles video de manera instantánea. Yo puedo tener conversaciones con múltiples personas en múltiples lugares, ¿cierto? Tener un equipo de trabajo que está distribuido en la ciudad, en el país, en el mundo, y lo hago desde mi celular con un plan de datos que seguramente cuesta lo mismo que en esa época costaba, digamos, comparando los precios, costaba apenas unos minutos de llamada, esta llamada de larga distancia, ¿no? Pues yo no sé qué pensaría mi abuelo. Y además,
¿Qué pensaría si yo después le digo, no, es que usted mira al teléfono y el teléfono se desbloquea, ¿cierto? Le reconoce la cara, es reconocimiento facial, ¿cierto? El teléfono conoce su cara y así le permite interactuar con él. Y cuando vaya a interactuar con él ni siquiera tiene que escribir, le puede decir, ¿cierto? Dile, ok Google, busca tal cosa, ¿cierto? O Siri, ¿cómo llego a tal parte? Entonces, lo más sencillo que hacen estos teléfonos hoy día es llamar, ¿cierto? Es más, ya muchos ni siquiera lo usamos para llamar, raramente recibimos llamadas, todos son chats, videochats y otro tipo de cosas. Entonces, esa es como la gran, digamos, como mi gran preocupación es que este tipo de cosas se vuelvan eso, como magia, porque además históricamente cuando una civilización con limitaciones tecnológicas comparadas con otras ha tenido ese choque tecnológico, pues las consecuencias no han sido las mejores. Entonces mi invitación hoy es a aprender, ¿cierto? A aprender sobre estas tecnologías. Nunca es tarde para aprender, ¿cierto? Aprender si usted tiene 10, 12, 15 años, está en el colegio, aprender si usted tiene 18, 20 años, está en la universidad o no está, aprender si usted tiene 30, 50, 70 años, nunca es tarde para aprender, ¿cierto? Y estas tecnologías nos están cambiando absolutamente nuestra forma de relacionarnos entre nosotros, lo que consideramos valioso y lo que no. De esto ya nos hablaba Nicolás en la mañana. Hoy día programar es tan importante como saber leer y escribir. Usted debería saber programar, ¿cierto? Todos nuestros niños deberían estar aprendiendo a programar desde muy pequeñitos. Eso no debería ser opcional o para aquellos que son como más geeks. No, esto es de todo el mundo. Todo el mundo debería tener esa habilidad. Entonces mi idea y mi objetivo es como simplemente compartir un poquito de estas cosas. Esto no es ciencia ficción, ¿cierto? No hay nada demasiado sofisticado, imposible de entender detrás de todo esto. Al final de todo esto, tal vez de pronto esto le recuerde a los que estuvieron en la universidad, le recuerde algunas de las clases que no le gustaban en la universidad, pero no importa, ¿cierto? Siempre podemos desaprender, olvidarnos un poquito de esos prejuicios que pudimos tener en algún momento y retomar ciertos temas que ahora vemos bajo otra luz. Entonces hoy voy a hablar inicialmente un poco acerca de inteligencia artificial, ¿cierto? Y digamos que uno usualmente se imagina algo como Pepper the Robot, ¿cierto? O Sofía, ¿cierto? Que recientemente estuvo en la pasada Bandicom, estuvo aquí hablando y haciendo entrevistas, y entonces uno se imagina que eso es como un robot. Y literalmente esa es como la definición más coloquial de una inteligencia artificial. Es una máquina que es capaz de hacer tareas que normalmente asociamos a humanos, a capacidades humanas, ¿cierto? Y en las áreas, por ejemplo, que describía Nicolás antes del almuerzo. En general nosotros lo podemos de alguna manera resumir en esa frase que está en la mitad, y es que ese agente artificial debería ser capaz de interactuar con su entorno y reaccionar, ¿cierto? De tal manera que logre esas metas que tiene. ¿Qué son esas metas? Pues va a depender del ambiente específico. De pronto esas metas es que Pepper aprenda a jugar coca, pero esas metas pueden ser más o menos sofisticadas o pueden estar en diferentes ámbitos de nuestra vida. Por ejemplo, una inteligencia artificial que es capaz de aprender de múltiples historias médicas y a partir de ellas dar recomendaciones acerca de cuáles son los mejores caminos, ¿cierto? Los mejores tratamientos. Está justamente buscando, tiene un objetivo, encontrar el mejor tratamiento para un cierto paciente con unas condiciones muy específicas. Entonces, en general lo podemos ver de esa manera, y luego podemos empezar a ver tareas ya más específicas que son como muy asociadas tradicionalmente al humano, pero que hoy día estamos tratando de que las máquinas sean capaces de hacerlo. Entonces tenemos cosas como la planeación, ¿cierto? Usted como humano planea todos los días, ¿cierto? Desde qué ruta va a tomar, qué va a hacer primero, usted tiene una agenda, cómo va a llevar la reunión,
dónde va a almorzar, con quién va a almorzar. Incluso de pronto si usted va a tener una conversación, usted piensa previamente cuáles son los puntos que usted quiere que queden muy claros después de esa conversación. Todas nuestras actividades requieren algún nivel de planeación. Y esto es justamente algo que nosotros quisiéramos tener en una inteligencia artificial. Hay otros temas como procesamiento del lenguaje natural, que esto ha venido avanzando mucho, ¿cierto? Tanto el reconocimiento del lenguaje escrito como hablado, y luego incluso señas, ¿cierto? Y ser capaces de que una inteligencia artificial me diga por ejemplo, reaccione ante señales que capta a través de una cámara y que son señales no verbales, pero que de todas formas puede interpretar y reaccionar ante ellas. Pero un punto muy importante y muy tradicional, un tema muy fundamental en inteligencia artificial es aprender. Y es cómo aprende una máquina, ¿cierto? Y resulta que eso no es muy diferente de cómo aprende una persona en ciertos sentidos. Una inteligencia artificial no tiene que tener el mismo cerebro, ¿cierto? El cerebro no tiene que ser una réplica exacta del cerebro humano para aprender de maneras similares a cómo aprende un humano. Y entonces cuando usted piensa en cómo aprenden las personas, a mí me gusta pensar en cómo aprenden los niños, ¿cierto? Entonces usted está con un niño y usted le quiere enseñar los colores y usted tiene un juego de bloques y le dice este bloque rojo, este bloque rojo, este bloque rojo. Su esperanza es que la próxima vez que usted le diga de qué color es este bloque, el niño le va a decir ese bloque es de color rojo. Ese tipo de aprendizaje es aprendizaje supervisado, ¿cierto? Porque hay alguien que supervisa el aprendizaje, alguien que le está dando esa información al niño o a la niña y le está diciendo, le está indicando, ¿cierto? Previamente, en este caso el color, puede ser la forma, puede ser el tamaño. Pero usted también tiene muchas cosas que hacer en su casa, ¿cierto? Y entonces deja al niño solo un rato en su habitación con sus juguetes y no le pone mucha atención y cuando regresa resulta que los juguetes están todos agrupados, ¿cierto? Entonces están los grandes, los medianos, los pequeños, están los triángulos, los cilindros, los cubos. El niño o la niña no tienen idea de que eso es un triángulo, de que eso es un cilindro, de que eso es un cubo, pero sí está reconociendo unos patrones, está identificando unos patrones comunes y estableciendo unas relaciones entre esas diferentes cubos o juguetes, ¿cierto? Y ese aprendizaje es no supervisado. Hay otro tipo de aprendizaje que me recuerda mucho un experimento que hacían con monos pequeñitos, y es que los exponían ante humo de cigarrillo y a partir de allí ellos desarrollaban aprendían como a detestar, ¿cierto? El cigarrillo y el humo y todo lo demás. Y yo habría querido que mis papás hubiesen aprendido eso de niños, pero no lo hicieron. Y ese es el aprendizaje por refuerzo, ¿cierto? Allí yo intento una estrategia y recibo una recompensa a cambio. Si me fue bien, la próxima vez voy a intentar de pronto la misma estrategia o una estrategia parecida. Si me fue mal, de pronto intento una estrategia diferente. Y todos estos tipos de aprendizaje al final yo puedo traducirlos en métodos de procesamiento de datos, procesamiento de información, que es al final lo que están manipulando las máquinas. Y pues ya dependiendo de cada uno, diseñamos métodos, ¿cierto?, de aprendizaje supervisado, no supervisado o por refuerzo. Yo esto no sé si pueda funcionar acá, pero tal vez no, pero bueno, no importa. El punto aquí es, Pepper está aprendiendo a jugar dardos. ¿Y cómo aprende Pepper a jugar dardos? Pues además de tener una cantidad de motores bastante sofisticados, él puede ver e interpretar la ganancia que obtiene cada vez que lanza el dardo. En la medida en la que el dardo esté más cerca al centro, él va a aprender, ¿cierto?, que esa es una buena estrategia. Si el dardo cae más lejos del centro, sabe que esa es una peor estrategia. El objetivo al final, y esto es lo que va a lograr en la máquina y en lo que es muy buena la máquina, es en regular, ¿cierto?, cada uno de los motores de manera muy precisa para obtener el resultado óptimo, que en este caso son los 100 puntos en el centro del tablero de dardos. Se me olvida que es así ya.
Entonces todo esto nos habla de una tarea que es fundamental a la hora de aprender tanto para humanos como para máquinas, y es el reconocimiento de patrones. Y para poder reconocer patrones, yo necesito procesar datos, procesar información. Y entonces este es el punto de interrelación, de traslape entre análisis de datos e inteligencia artificial. Cada uno tiene como una vida por aparte, pero comparten muchas cosas en común. Y analítica de datos o análisis de datos o big data o minería de datos o ciencia de datos, estos son como diferentes nombres más o menos para lo mismo, ¿cierto? Cada uno tiene, digamos, una definición más específica que lo diferencia de los demás, pero tendemos a usarlos como de manera más o menos intercambiable, y sobre eso pues hay personas que se oponen a eso, hay personas que son como que quieren como que ciencia de datos sea más ciencia y big data sea otra cosa, y a veces hay razones buenas razones para eso, a veces no tanto. Pero al final, llámelo como lo llame, usted lo que quiere es que a partir de todos esos datos que está recibiendo, usted quiere extraer información. ¿Y qué quiere decir extraer información? Quiere decir reconocer patrones, ¿cierto? En inteligencia artificial, pero también quiere decir describir una información que usted tiene, que debería ser un paso inicial, estimar características poblacionales a partir de muestras. Esto ya le empieza a hablar a usted de estadística, ¿cierto? Si en algún momento tomó un curso de ese estilo. Y construcción de modelos estadísticos y modelos de aprendizaje de máquina. Entonces, esto nos lleva como de regreso, ¿cierto?, a nuestra época de estudio, pero también al mismo tiempo nos muestra que este tipo de análisis y este tipo de interpretación, reconocimiento de patrones, extracción de información a partir de datos, pues va mucho más allá, naturalmente, de inteligencia artificial. Entonces, si usted en algún momento se le presenta otro tipo de problema muy diferente, y es estudiar un fenómeno físico, usted tiene como dos formas de atacarlo. Uno es a partir de principios básicos, ¿cierto? Otro es a partir de datos. Y entonces tratar de establecer relaciones entre el montón de variables que hoy día podemos medir gracias a una gran cantidad de sensores y avances en hardware y en software, derivar relaciones a partir de los datos. Y a esto le han dado un nombre muy como catchy, que es Data Driven Science. Y yo creo que eso no es muy novedoso realmente. Yo creo que los científicos han venido haciendo eso desde el principio de los tiempos, pues desde que el humano empezó a preguntarse cosas y a recolectar piedras y a comparar piedras y a recoger y a darse cuenta de que algunas eran parecidas y tenían propiedades similares. Todo esto es información. Lo que pasa es que hoy día somos mucho mejores para recolectarla, almacenarla, transmitirla y procesarla. Un ejemplo muy bonito de análisis de datos viene de una aplicación en gestión urbana. Y allí lo que vemos es una necesidad, ¿cierto?, de una ciudad que tiene problemas de polución, de poder determinar alertas, de poder determinar en algún momento en qué sectores de la ciudad puede haber acumulación de polución más allá de lo que es recomendable. Y aquí también nosotros podríamos, pues digamos, el sueño sería tener estaciones de medición tantas como quisiéramos, pero eso pues no es económicamente factible. Entonces una opción que uno puede hacer es levantar datos de tráfico a partir de los celulares, de los datos que consciente e inconscientemente todos compartimos a través del celular, anonimizados obviamente, y montar un modelo que me permita a mí predecir a partir de esos datos, ¿cierto?, de celular, y datos acerca del tiempo, de si ha llovido, de si el clima ha sido seco, de si ha habido viento, obtener una estimación de la polución. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Que yo construyo el modelo a partir de datos que están disponibles para zonas donde tengo estaciones de medición, pero luego puedo utilizar esos modelos en zonas donde no los tengo. Y levantar entonces alertas en zonas donde hay alta acumulación de tráfico, por ejemplo, no llueve hace muchos días, y es altamente probable que la polución en esos sitios sea alta o demasiado alta para esto, para ser, pues, digamos, por encima de los niveles que son recomendables. Esto es un ejercicio que desarrolló Telefónica con datos de Sao Paulo, que pues es una ciudad con problemas similares a los nuestros. Este es otro ejemplo, pero creo que en el interés de tiempo voy a pasarlo rápidamente, y usted también puede utilizar los datos para tratar de identificar pacientes
en este caso con enfermedad crónica renal y que están siendo tratados con hemodiálisis, tratar de identificar características similares que a veces pueden no ser evidentes, ¿cierto?, para el tipo de observación que realizan los médicos. Entonces, hace un par de años, en este artículo, los autores lo que hicieron fue justamente eso, tratar de identificar patrones entre pacientes que sufrían de esta enfermedad y encontraron algunas comorbilidades que claramente llevaban a que un paciente tuviera procedimientos, requiriera procedimientos más, digamos, más difíciles, más costosos, y entonces sugirieron una atención a ciertas comorbilidades, una atención temprana de ellas antes de iniciar el tratamiento con hemodiálisis. Y esto, pues, digamos, nos ilustra muy bien las capacidades del análisis de datos, ¿cierto?, que van mucho más allá de la inteligencia artificial. Y nosotros oímos hablar mucho de este tema de Big Data, y a veces nos lo venden un poco comercialmente, y la versión comercial de Big Data es más o menos esta, ¿cierto?, que nuestros computadores no son estos, nuestros celulares no son estos, sino que generamos informaciones a partir de este tipo de aparatos, y eso lo que quiere decir es que compartimos una gran cantidad de información y además esa información es muy diversa, ¿cierto? No es solamente texto, como tal vez estábamos acostumbrados antes, sino hay fotos, videos y demás. Entonces tenemos un alto volumen, una alta variedad y una gran velocidad con la que se generan esos datos. Entonces esas son las 3 Bs tradicionales de Big Data de hace 10 o 12 años tal vez. Y después le pusieron otras 2 Bs, una de veracidad, porque cierto, en la época del fake news pues es muy importante tener tranquilidad acerca de que esa información no solamente es mucha, sino que es cierta. Y luego la pregunta es acerca de cuál es el valor que podemos extraer de esa información. Y valor pues está medido en el impacto que esto puede tener en múltiples sectores, por ejemplo en el sector agrícola, con agricultura basada en datos, ¿cierto? La gestión de urbes y de tráfico en general, la gestión de recursos energéticos y también pues en el sector salud y en muchos otros. Pero hay una versión menos comercial de Big Data que tiene que ver con la parte técnica y tiene que ver con el software y los algoritmos que hemos desarrollado para lidiar con esas grandes cantidades de datos. Y entonces esto me remite a mí siempre a ese paper de 2004 de Google en el que nos contaron qué era lo que estaban haciendo adentro, ¿cierto?, de Google. Bueno, son realmente 2 papers, lo que pasa es que yo soy más cercano a este de MapReduce, el otro no tanto, pero nos contaron cómo era que lograban procesar grandes cantidades de información con una infraestructura que era relativamente barata, ¿cierto? Google nunca tuvo la plata para comprar un mainframe y lo que hacía era ir comprando semana a semana lo que podía con lo que le llegaba de inversiones en servidores relativamente pequeños. Lo lindo de esto es que cuando ellos publican este paper y unas personas que venían trabajando en el mismo problema, pero para sacarlo a código abierto, lo implementaron en Hadoop, y la implementación de Hadoop, que es de 2006, ya, ¿cierto?, ya hace una buena cantidad de tiempo, termina desarrollando un gran ecosistema de análisis de datos. Aquí yo estoy mostrando solamente como el corazón de esas soluciones, unas muy pocas que sin embargo pues son fundamentales. Y hoy día esto es prácticamente un zoológico, es una cosa inmensa. Si usted toma una de estas gráficas que existen hoy día, es dificilísimo y se va a dar cuenta de que usted no conoce muchas de ellas. Pero lo que nos ilustra es que el poder de Big Data, cuando hablamos de Big Data, técnicamente significa algo. O sea, técnicamente hay capacidades de procesamiento de información, más allá de que los computadores son más rápidos, mejores, la red es mejor y todo ese rollo. De verdad tenemos algoritmos y software mucho más poderoso para procesarlo, todos esos datos. Y Harvard nos puso este nombre de ser el trabajo más sexy del siglo XXI. Yo cuando tomé mi primera clase de estadística nunca me imaginé que ese iba a ser el caso. A mí me encantaba, pero a mis compañeros no mucho. Y resulta que sí, hoy día la ciencia de datos se ha vuelto un área en crecimiento tremendamente, como disciplina se está formando todavía, hay muchas preguntas todavía para resolver. Y es una combinación muy linda de ciencias de la computación, matemáticas y conocimiento del problema. Y algo que a mí me gusta resaltar de este gráfico es que no hay una persona que pueda declararse un experto en las 3.
Entonces, esto quiere decir que la ciencia de datos por naturaleza es multidisciplinaria y requiere equipos de trabajo. Y luego hay otro gráfico que me gusta mucho y es este, y es porque me genera un miedo terrible ver cuando hay personas que aprendieron a programar, saben del problema y se botan de una a resolverlo, pero no entienden todavía qué hay detrás, qué es lo que hacen esos métodos. Y eso es muy importante, y esa zona es de peligro porque yo puedo resultar con conclusiones cerradas por no haber entendido apropiadamente los métodos que estoy utilizando. Y eso, pues, naturalmente, me lleva a esta discusión de Cathy O'Neil, ¿cierto?, en su libro de las armas de destrucción matemática, que nos pone muchas alertas, nos levanta muchas alarmas sobre el uso apropiado de los datos, y lo que mencionaban, varias personas lo han mencionado hoy aquí, es ese sesgo, ¿cierto? Si usted entrena unos datos, sus datos están entrenados, por ejemplo, son para asignar créditos, y esos datos usted los entrenó bajo una cierta población, por ejemplo, predominantemente pudiente, que va a ciertos colegios, que vive en ciertas zonas, y usted toma esos datos para definir si otorga o no otorga créditos a las personas, y después aplica ese modelo a otro tipo de personas. Con una alta probabilidad, ese modelo va a mantener esos sesgos y no le va a asignar créditos a personas que se salgan del perfil que usted ya construyó. Y luego hay otro sesgo, que es el sesgo del analista. El sesgo del analista es, digamos, a veces es muy triste, pero a veces el analista se aproxima al problema buscando que los datos reflejen lo que él ya sabe o el que él ya cree saber sobre el problema. Y eso es un grandísimo error. Entonces, los modelos y los métodos son muy digamos, frágiles, son de mucho cuidado y tenemos que construirlos de manera muy apropiada. Y esto es la invitación a abrir esas cajas negras. Estos algoritmos de inteligencia artificial, de aprendizaje de máquina, de Big Data, nada de esto puede ser una caja negra. Esto no puede ser que es que alguien vino y me vendió esto y yo empecé a implementarlo aquí como que funciona y ya está. No, yo debería ser responsable, ¿cierto? Como institución, como empresa, acerca de las decisiones que va a tomar ese algoritmo, y entonces debería conocerlo muy bien y entender muy bien por qué toma ciertas decisiones. Esto obviamente pues me regresa al punto inicial, y es, para esto es necesario aprender, porque todos estos métodos a nosotros nos generan muchísima ilusión, ¿cierto? Todos tenemos un montón de problemas, tenemos datos ahora, entonces queremos atacar esos problemas con datos, pero hay que hacer, ¿cierto? Hay que sentarse a hacer, hay que sentarse a experimentar, coger datos, aprender estadística otra vez, aprender aprendizaje de máquina, meternos en estos temas y de verdad involucrarnos y conocerlos muy bien. Y ya que por múltiples razones históricas nosotros no nos subimos al vagón de la primera revolución industrial en el momento que era, sino que nos llegó mucho después y apropiamos simplemente, ¿cierto? Yo sí quisiera que ese objetivo de aprender nos lleve efectivamente a ser parte de la cuarta revolución industrial, a contribuir, a aportar, a generar conocimiento desde aquí, desde el país, y no ser simplemente observadores y apropiadores tardíos de tecnologías desarrolladas en otras partes y con otras poblaciones, digamos, en mente. Gracias.